hiciéramos una línea de tiempo. Llevamos tanto rato hablando de esto y tantas veces además con el abogado Mauricio Duche, académico de la UC. Ahora tenemos que presentarlo así, ¿verdad? Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y director de Espacio Público, porque eso continúa. Sí, eso continúa. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Yo creo que si de las muchas conversaciones que hemos tenido hiciéramos el seguimiento, ¿verdad?, de la tendencia que veníamos registrando, esta crisis de seguridad que hemos enfrentado o que estamos enfrentando a partir de la ola de crímenes violentísimos, dos con características de masacre del fin de semana, la podríamos haber anticipado. O sea, esto es parte de la tendencia. Partir preguntándote eso, cómo registras tú esa tendencia y cuánto hay de más de lo mismo en esta crisis, y si hay algo que tú veas que sea efectivamente distinto o estamos simplemente reaccionando ante la magnitud de particularmente esas dos masacres que pueden ser las que marcan una. Ayer Daniel Johnson me decía, todos los días hay 4 crímenes en promedio. Exacto. Lo que pasa es que aquí fueron 4 y 5 al mismo tiempo. Exacto. Y en la región metropolitana. Y en la región metropolitana, claro, mucha concentración. Sí, lamentablemente, como hemos conversado otras veces, Chile empezó a tener un alza en los homicidios. A partir del 2016-2017 llegamos a nuestro pic el año 2022 con cerca de 1.300 homicidios, 1.300 y tantos. El año pasado afortunadamente bajamos un poquitito, pero 1.250, es decir, nada para descorchar champaña, pero al menos se detuvo la tendencia al alza. Yo no diría fue un quiebre como a veces ha dicho el gobierno. Para que haya un quiebre en realidad tendría que sostenerse en el tiempo una baja significativa. Y eso no lo hemos vivido. Eso no lo hemos vivido. Y eso significa que más o menos en Chile tenemos 3.5 homicidios al día promedio instalados hace 2 o 3 años. Esa es una mala noticia. Son indicadores peores que los que tuvimos hace 8 o 10 años atrás. Y por tanto, estadísticamente, la estadística no se comporta, por así decirlo, igualitariamente. No es que todos los días hay 3,5, 4. Por ejemplo, los fines de semana tiende a haber más homicidios promedio que los días de semana. El promedio sube. Entonces, claro, lo que encontramos acá probablemente es una fuerte concentración en 2 hechos que son muy terribles, muy violentos, en la región metropolitana, que generan evidentemente una preocupación y un escándalo, pero más o menos que nos dan cuenta de una situación estabilizada ya hace un par de años, que de hecho ha generado, que me han invitado ustedes 10 veces, creo, yo pensé ya que era para reemplazar a Juan Manuel, me ilusioné, pero nuevamente para hablar de lo mismo. ¿Cierto? Y lamentablemente entramos en un loop de discusión política que se parece. La conversación que vamos a tener probablemente hoy día sea muy parecida a la que hemos tenido 5 o 6 veces en crisis similares, tal vez de menor impacto, por así decirlo. Pero recordemos que el propio alcalde Lampa nos recordaba que en abril del año pasado, yo creo que nos juntamos esa vez también, hubo un hecho muy parecido a una masacre con 5 personas involucradas en contexto muy similar. Y no hay comisaría en Lampa. Exacto, y algunas cuestiones estructurales siguen más o menos parecidas y volvemos a discutir algunos temas que hemos discutido 10 veces como si no lo hubiéramos discutido. Por ejemplo, la necesidad de estados de excepción o estado de sitio ahora planteado por el senador Insulza. Ya. Por lo tanto, estamos frente a más de lo mismo, pero con un grado de gravedad algo mayor. Claro, y lo que preocupa es que esto consolida... Que vuelve a recordarnos que esto es un tema político también. También, y que hay un tema central con el acceso a armas, y ahí es donde uno echa de menos ciertas medidas y que en todos estos años no hayamos reaccionado más fuertemente. O sea, esto no es solamente un tema de ponerle la etiqueta de crimen organizado, porque lo que uno nota, y esto es lo que muestra la cifra, es que hay muchos más homicidios con armas que lo que había antes. Pasamos de 2016 de un 40-42% a 2023 54%. Pero el acceso a armas no es solo por el crimen organizado. Obviamente ellos tienen acceso a armas, sino que hay más acceso a armas para pequeñas bandas, grupos, personas. Y como yo decía insistentemente, hay más armas y por lo tanto hay más gente dispuesta a usar las armas. Exacto. Hay más y probablemente... Y más balas fáciles. Un joven que está más dispuesto a ocuparla, que tiene problemas de madurez, problemas eventualmente de consumo de droga, Mauricio, etcétera, etcétera. ayúdame a, si es posible, clasificar de alguna manera a los mundos que están detrás de toda esta ola de inseguridad y de crimen, porque no estamos hablando de lo mismo siempre. La naturaleza, los lugares tienen características distintas. Hay bandas locales, hay bandas dedicadas a las drogas y bandas dedicadas a los robos. Hay efectivamente adolescentes que están siendo más partícipes de esto en uno y en otros grupos, o por su cuenta, eventualmente también. Hay extranjeros y hay chilenos. No siempre trabajan juntos, a veces sí, a veces no, y si la naturaleza de esas bandas son distintas también. La bala fácil es claramente más identificable en el mundo de algunos extranjeros, pero también hay cierta tendencia dentro de los chilenos. Hay barrios que están de alguna manera tomados en función de esta diferenciación. O sea,
cuando hablamos, no, aquí no es una cuestión pareja para todo el mundo y la realidad no es exactamente la misma. Exacto. Y el alcalde Renca el otro día nos relataba el crimen de esta persona que fue asesinada. Son bandas locales, son bandas de chilenos las que operan en Renca. No hay bandas de extranjeros y unas son de robo y las otras son de microtráfico. Absolutamente. Y eso nos llama primero a una cuestión que también parece olvidarse en el debate público. El debate público se instaló la etiqueta de se acabó el tiempo, los diagnósticos, el tiempo de la acción. A ver, uno entiende esa frase en algún sentido, de que hay que adoptar medidas que mientras puedan... tengamos un buen diagnóstico. Claro, no, hay que adoptar medidas que tengan aspiración a producir impactos de corto plazo para evitar las situaciones más graves. Eso todo el mundo lo entiende. Pero la verdad es que para poder adoptar medidas que estructuralmente cambien la cuestión, tenemos que tener diagnósticos mucho más finos. Por ejemplo, varias de las cosas que tú mencionaste. Sabemos, contrario a lo que la gente cree, que hubo una baja gigantesca en términos de presencia de delincuencia juvenil en Chile entre el año 2006 y 2007, que se inició la ley de responsabilidad penal del adolescente, y hasta hace 1 o 2 años, pero una baja gigantesca. Te digo, pasamos de 70.000 jóvenes imputados a 20.000. Pero eso rebotó el último par de años. Entonces sabemos que algo está pasando con los jóvenes. Y sabemos que de esos jóvenes, ¿cierto?, son un pequeño porcentaje. Digamos, son los que son atrapados por el sistema, la gran mayoría va a desistir muy tempranamente y no va a volver a cometer delitos, pero hay un pequeño grupo, un 5, 10, 15%, que es multireincidente y cada vez comete delitos más violentos. Y por tanto tenemos información de que hay un grupo ahí que hay que focalizarnos. Por ejemplo, en materia de extranjeros, tenemos el dato de que la población penitenciaria aumentó de un 4 o 6% de extranjeros a un 15, 16%. Y sabemos que también los extranjeros han aumentado como víctimas de estos delitos. O sea, no solo... Entonces, bueno... Bueno, eso pasa mucho. Entonces, por eso digo, solo estoy dando algunos ejemplos de información. Sabemos que obviamente se han instalado bandas de carácter transnacional como el Tren de Aragua, etcétera, etcétera, pero no le podemos echar la culpa de cada uno de los delitos que ocurren. Como tú muy bien dices, hay realidades locales que explican más bien a pequeños grupos. La capacidad que tengan esos grupos de asociarse con estas organizaciones, ¿cierto?, es algo que tenemos que entender mejor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, necesitamos mucha más información para orientar una política pública que tenga esta sensibilidad para hacerse cargo de esto. Pero estamos en cuestiones súper gruesas y en cuestiones muy gruesas que incluso no hemos avanzado. Yo siempre te lo vengo planteando, en mi opinión. Lo que tenemos que tratar de hacer es una combinación de cosas que tengan la aspiración de tener impacto a corto plazo, pero otras estructurales, por ejemplo, todo el tema de prevención temprana con los jóvenes. Dame un segundo para eso, porque aquí parte de ese diagnóstico que dice, no, si ya hicimos el diagnóstico, no. Nosotros aquí estamos poniendo elementos sobre la mesa que dan cuenta de que o están muy dispersas en el diagnóstico, ¿verdad? O están mal incorporadas finalmente. O ponemos todo en una misma bolsa. Exacto. Bueno, hay un equipo de tarea que tiene que juntarse ahora 3 veces a la semana, encabezado por el delegado presidencial. Ya alguien dirá si es la mejor persona o no. Veremos, tiene que someterse a prueba, tiene que haber accountability de todo eso, participan todos los órganos involucrados. Uno debiera esperar que sea una instancia como esa la que sea capaz de agarrar toda esta majamama de cuestiones sueltas, e integrarla y sacar algo más parecido a un diagnóstico más certero. Bueno, hay que verlo, lamentablemente. ¿Qué esperas tú de esa, más allá de una reunión para tomarse un café y decir, mira, pasó esto? A ver, es que hay que ver bien porque los titulares son muy gruesos. Entonces, a ver si esta reunión va a ser fundamentalmente para coordinar acciones operativas de las policías. Claro, eso es una dimensión. Esperaría que eso mejore un poco. Siempre tendemos a echarle mucho la culpa a la coordinación y decimos, no, vamos a mejorar la coordinación, pero eso como una palabra mágica. ¿Cómo se mejora la coordinación? Me temo yo que más que coordinación hay problemas de definición clara de funciones legales, de capacidad de dirección política de las policías, de pedir más rendición de cuentas, efectivamente, más que coordinación propiamente tal, ¿cierto? Pero bueno, eso es una dimensión, pero esa dimensión no aborda los otros temas estructurales que tienen que ver más bien con cómo fortalecemos instituciones en nuestro país que tienen responsabilidad en estas áreas y que claramente se están quedando cortas, no fueron pensadas, diseñadas para enfrentar una situación de este tipo. Este debate lo iniciamos hace 6, 7 años con las policías, pero esto tiene que ver con otras cuestiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control financiero. En ese sentido, el anuncio de apurar la ley de inteligencia financiera es una buena noticia, pero toca una parte. Pero esto tiene que ver también, por ejemplo, con el conjunto de instituciones del ecosistema, por así decirlo, que no son de seguridad propiamente tal, con todo el tema de armas. Yo digo, es clave. Esto también desde el año... Puertos, aduana. Aduana, para eso me refiero. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, todo el tema de trazabilidad de armas, cuando yo participé el 2018 en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que convocó el presidente Piñera, y ese era un capítulo. Esto estamos hablando hace 6 años atrás. Y claro, uno dice, bueno, pero hoy día nos enteramos que ha aumentado el uso de armas, ha aumentado el uso de armas de alta calidad, porque antes había mucha arma hechiza,
hoy día tenemos armas automáticas, semiautomáticas, ¿cierto? Y tenemos información que tal vez es una excepción, pero déjame ponerlo porque es un caso muy preocupante, ¿cierto?, de que algunas armas que se han encontrado en estos eventos han sido armas que estaban incautadas y deberían ser destruidas, otras han sido armas que han sido sustraídas de las propias Fuerzas Armadas o de Carabineros. Entonces, tenemos un temón ahí. Si hoy día parte del problema de violencia tiene que ver con que hay instrumentos para que esa violencia provoque mucho más daño, una actividad prioritaria debería ser esta, y esto supone un fortalecimiento de nuestra capacidad institucional para intervenir ahí, que yo no veo esté en el debate o queda muy secundario frente a otras cuestiones que lucen como más vistosas, pero que tienen mucho menos posibilidad de mover la aguja. Hemos visto al gobierno hacer anuncios, ¿verdad? El lunes el equipo, el gabinete metido en los temas de seguridad presentó 5 cuestiones, entre ellas este grupo de tarea. Y además uno específicamente para la región metropolitana, dando cuenta de que la crisis la estamos justamente viviendo acá. Hay problemas en otras partes del país, obviamente, pero la grave está puesta aquí ahora. Y luego el presidente anunciando otras medidas, entre ellas la más lucida de todas, la de la cárcel de seguridad, y el reclamo de que son cuestiones de mediano o largo plazo. Digo, está bien, pero en algún momento hay que hacerse cargo de las cosas de mediano o largo plazo, aunque le reditúen a otro, porque ese es el problema político permanente frente a estos temas que funcionan después. Y ahí déjame decirte, la crítica es un poco rara, porque algunos de los que critican esto se paran como si es que en vez de eso hubiera algo, una bala de plata que en el corto plazo te va a hacer el cambio que no se está adoptando. Y yo creo que es bueno tener presente eso. No hay una bala de plata que a corto plazo vaya a cambiar la situación. Entonces hay algo que tú puedas hacer en el corto plazo, aunque sea de carácter más efectista, que contribuya al menos en la percepción. Hay algunas medidas de corto plazo. Porque hay un problema de percepción, de temor y de inseguridad. Absolutamente, hay algunas medidas de corto plazo. Por ejemplo, y que tenemos ya evaluaciones que dan cuenta de que tienen una posibilidad de mover la aguja a algo. Por ejemplo, los ECOs. Los ECOs son estas unidades de reacción temprana que montó el Ministerio Público y escaló a 10 regiones en noviembre del año pasado, ¿cierto?, sobre la base de cambiar la metodología de intervención en los delitos de homicidio y secuestro vinculados a crimen organizado. Esto constituyen equipos interdisciplinarios que con uso de tecnología se instalan rápidamente, levantan información. Y reaccionan rápido. Por así decirlo, dejaron de tener la respuesta burocrática, por así decirlo, que el sistema tenía frente a estos casos. Y hubo un estudio que se presentó ahora hace pocas semanas de los 6 primeros meses de evaluación de los ECOs comparado con los 6 meses anteriores a los ECOs, y lo que demuestra esa evaluación es que aumentaron en 10% las formalizaciones de la investigación por homicidio y como un 20 o un 30% los personas formalizadas. Y con secuestro el crecimiento es espectacular, más de 100% las formalizaciones y más de 100% las personas formalizadas. Es decir, quiere decir, aquí tenemos una metodología que es muy operativa, que no supone cambios legales, pero que supone cambiar metodologías de trabajo, ocupar ciertos equipos interdisciplinarios, más inteligencia, más tecnología y un cierto soporte de recursos, ¿cierto? Ahora, el ECO hay que seguir evaluándolo, ¿cierto? Y este es otro problema en Chile. Implementamos cosas que después no se evalúan. Claro. Otro ejemplo, se habla mucho de sacar más policía a las calles. La pregunta es ¿para qué? Hay mucha evidencia que dice que hay cosas que no sirven mucho. Por ejemplo, también lo hemos discutido miles de veces, los controles de identidad aleatorios no sirven para nada. Está toda la evidencia muy consolidada a nivel internacional, hay cierta evidencia a nivel local que no sirven para nada. De hecho, en algún momento en Chile hacíamos 7 millones de controles de identidad, producto de toda la reforma. Hoy día estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el 2015, antes de la reforma. Pero en fin, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los patrullajes focalizados, ¿cierto? Los patrullajes focalizados, la evidencia muestra que tienen más posibilidades de generar impacto en la prevención del delito. Y hay estudios muy recientes en Chile que indican que efectivamente en Chile también podrían tenerlo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿para qué damos recursos a la policía? Bueno, para tener más presencia en la calle, pero no cualquier presencia. Esa presencia debería estar orientada a patrullajes muy focalizados que suponen tener más capacidad profesional para planificar estos patrullajes, más información, más inteligencia para planificarlo, y eso supone, claro, a corto plazo tú puedes hacer alguna de estas cosas para tener impacto, pero más a largo plazo tienes que meterle esa mayor capacidad profesional y de planificación institucional que la que tienen hoy día para que estas sean políticas que se sustenten en el tiempo. Esas cosas puede hacerlas. Pero hay cosas que no son tan de largo plazo y probablemente Daniel te las mencionó, porque siempre nos encontramos que, por ejemplo, la prevención temprana. Claro. Cuando tú intervienes en un joven que tiene 8 o 9 años, y tienes un programa de intervención exitosa, lo que estás evitando potencialmente el inicio de una carrera delictual a los 12 años. Es decir, estamos hablando de un impacto a 3 o 4 años,
que no es tan largo plazo. No, porque estos cabros empiezan a los 13, 14. Y que no es mucho más que lo que se demora en la cárcel en construirse, digamos. Y que va a tocar una cuestión mucho menos focalizada y con menos capacidad de permanencia de tiempo. Sin perjuicio de que creo que hay que construirla, digamos. Por eso digo también, estas son medidas que uno dice, tienen que formar parte de un paquete, pero no son el paquete. ¿Tienes una buena evaluación de la gestión de la Subsecretaría de Prevención del Delito? A ver, tendría que tener mucho más información para hacer eso. La verdad es que yo creo que lo que yo veo, por lo menos en los medios, es más bien un debate de carácter político, que no es el área que me gusta entrar a mí. Se lo dejo eso a los analistas políticos, digamos. Las renuncias que se piden, se le pide cosas tal vez a algunas autoridades que no depende tanto de ellas. Por ejemplo, claro, mucho se le pide a la autoridad política, no se le cobra nada por malos resultados a las policías o a otras instituciones. Entonces, yo creo que detrás de esto hay mucha hojarasca política. De acuerdo. Y también elecciones que se nos acercan, entonces yo... Sí, no, si eso, tratemos de limpiarlo de la ecuación un poquito, porque si no se nos contamina todo. Hablemos de la cárcel destinada justamente al tema del crimen organizado. Porque es bueno que sea una cárcel distinta. Ya nos podremos meter eventualmente si tienes alguna opinión sobre el emplazamiento de la cárcel, pero hay modelos que están a la vista también, ¿verdad? Entonces, la necesidad de tenerla y el tipo de modelo que pueda ser más pertinente, porque está descartado que sea una cárcel tipo Bukele, más bien se piensa en una cárcel tipo italiana, ¿ah? Después de la muerte de Giovanni Falcone, los italianos hicieron lo suyo justamente porque la información para matar a Falcone salió a la cárcel, la instrucción. Eso. A ver, lo primero es que tenemos hoy día una cárcel de alta seguridad, o sea, no es que no tengamos. Lo que aparentemente ha ocurrido, ¿cierto?, según han mostrado los hechos, es un modelo de cárcel que no ha cumplido muy adecuadamente su función, por una parte, y por otra parte que no da más abastos, ¿cierto? Entonces la idea de construir una nueva cárcel de alta seguridad tiene que ver con favorecer una segregación, ¿cierto?, más precisa y más efectiva en términos de seguridad, que permita, ¿cierto?, desarticular el funcionamiento que hoy día tienen las bandas o el crimen organizado al interior de las cárceles, que es un fenómeno común en toda América Latina y en todos otros lados. Entonces uno probablemente diría, bueno, para ese objetivo es conveniente probablemente pensar, como además es conveniente pensar como una política penitenciaria, que el sistema penitenciario chileno tiene que crecer en infraestructura, pero también crecer en calidad de infraestructura. Entonces yo diría, ok, ticket, es algo que hay que hacer. Luego hay que tener cuidado con el modelo, luego hay que tener cuidado que no es, hoy día esto salía en el diario, varios exdirectores generales de Gendarmería no son solo ladrillos. No son solo ladrillos, es personal, también hubo anuncios respecto a personal, pero me temo yo también, nuevamente, entonces vamos a crear una unidad que administra esta cárcel con más capacitación. Bien, está bien, eso tiene que existir. Ahora, la pregunta es si no debiéramos tal vez repensar Gendarmería para una nueva etapa también en términos de capacidades profesionales. Y ese es un debate que nadie enfrenta, nadie le quiere meter lucas ni cabeza a la custodia de los presos, y sabemos hoy día que por no haberle metido ni lucas ni cabeza, las cárceles son parte del problema. Claro. Ese tipo de cuestiones, por eso te digo yo, más estructurales que hay que meterle. Claro, en el corto plazo tú puedes subsanar este problema a través de la capacitación de un grupo que se haga cargo de esta cárcel, pero esa no es una solución que se sustente en el tiempo para todo el sistema penitenciario, que también requiere una mirada más de fondo. Entonces, está bien. Ahora hay que tener mucho cuidado con el modelo. ¿Por qué? A ver, porque el modelo tiene, yo diría, que asegurar varias cuestiones. Primero, que te permita efectivamente una segregación adecuada, que hoy día es un problema, ¿cierto? Segundo, que te permita niveles de seguridad adecuada para entender de un lado los capos, del otro lado los soldados, por ejemplo. Exacto, y que no se mezclen bien entre las bandas, que por tanto que genere problemas de seguridad, que no metamos a personas con distinto compromiso delictual. Te fijas, un poco hoy día están todos mezclados, salvo la cárcel de alta seguridad. Segundo, obviamente tiene que asegurar condiciones de seguridad. O sea, vimos que parte del problema de la cárcel de alta seguridad que tenemos hoy día es que tenía cosas que eran destruibles. Entonces tú dices, bueno, hay problemas ahí. Pero tercero, también hay que compatibilizar otro valor o interés que se olvida en este debate, y es que también se deben cumplir con estándares mínimos de protección de derechos fundamentales de las personas. ¿Cierto? Y en eso es donde uno dice, más allá de muchas otras cosas, el modelo Bukele no es un modelo mínimamente viable si uno quiere mantenerse en la órbita de un Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que tiene el modelo europeo o el italiano que pueda garantizar que estas cuestiones más o menos se yo no cumplan? soy tan experto en el modelo italiano, digamos, así que no te puedo profundizar mucho. Más bien yo te diría, estos son los conceptos que me interesan para Chile. O sea, que si vamos a abordar este desafío, toquemos todas las patas de la mesa y no solo nos quedemos con el elemento seguridad, sino que también veamos, ¿cierto?, el elemento de recursos humanos, el elemento de derechos fundamentales, que tiene que haber un equilibrio razonable en esto. Oye, si ponemos un poquitito de contexto, así como global, ya que estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Europa o Italia,
Lo que está pasando con las cárceles no es un problema solo nuestro. No. Leía que Rishi Sunak, antes de convocar de las elecciones, se le quedó una grande, tienen un tema gordo también con el estado de las cárceles que están totalmente colapsadas, sacar un montón de medidas para tratar de sacar, de eliminar la mayor cantidad posible de prisiones preventivas, sacar gente de delitos menores para afuera u otro tipo de lugares. O sea, el crimen organizado está haciendo de la suya en el copamiento de las cárceles de manera bastante generalizada. Sí, y en la experiencia latinoamericana esto es clarísimo. O sea, buena parte de los grupos más importantes de crimen organizado, como el primer comando de la capital de Brasil, el mismo Tren de Aragua. Bueno, y la crisis en Ecuador. Todo tiene que ver con eso. Y por eso la cárcel es un lugar para preocuparse en serio. Y también para preocuparse de cómo nos estamos haciendo cargo de aquellos que tal vez van hoy día a la cárcel, pero que podrían tener mejores alternativas de reinserción, ¿cierto? Entonces ese es un gran tema que en este debate, como te digo, queda muy minimizado cuando la gran política es una cárcel de alta seguridad. Sí, hay que hacerla, pero no nos quedemos con eso nomás. Ya, y el tema de las prisiones preventivas, ¿cómo lo solucionamos, Mauricio Duche? ¿Para sacar a esa gente de las cárceles? A ver, bueno, es que el aumento de prisiones preventivas obedece a varios factores. Algunos factores son más fáciles de solucionar que otros, por así decirlo. En parte, un factor que es más difícil de solucionar es que las prisiones preventivas han aumentado porque efectivamente ha aumentado en algunos delitos violentos como el homicidio en el tiempo, los secuestros, ¿cierto? Y por tanto son delitos de mucha gravedad, de mucha peligrosidad que probablemente generan más prisiones preventivas que en esos delitos que los que teníamos antes, y se van a generar más si es que el sistema aumenta su eficacia en capturarlos, como los datos ECO que te mencioné muestran. Pero hay otros factores que sí creo, me parece, pueden ser intervenidos porque tienen que ver con, por así decirlo, irracionalidad legislativa y presión del debate público. Y esa racionalidad legislativa tiene que ver con que ha habido reformas, varias reformas en los últimos años que han cada vez más forzado a los jueces para decretar prisiones preventivas en ciertas categorías de casos que se definen como graves en abstracto, pero que en la práctica no son tan graves, ¿cierto? Y por tanto se ha generado un cierto automatismo judicial en la concesión de ciertas medidas, ¿cierto? Por mandato del legislador. Eso parte, entre otras cosas, como consecuencia de estos debates medio vociferantes y que obligan a adoptar medidas de algún tipo. Claro. Lo otro tiene que ver con la racionalización de nuestro sistema de penas, ¿cierto? Parte del aumento de las prisiones preventivas tiene que ver con que sistemáticamente para ciertas categorías de delitos el legislador nuevamente ha ido subiendo las penas, poniendo que no puede nunca haber menos que un mínimo, y ese mínimo te fuerza, ¿cierto? Te refuerza el uso de la prisión preventiva. Entonces, ahora, digamos, estas son más fáciles porque me parece que hay bastante acuerdo técnico. Lo que pasa es que esto a nivel político no flota ni un minuto. ¿Por qué? Porque buena parte de la estrategia, por así decirlo, de la respuesta política, esto ha sido mostrar esto como logros, es decir, ¿cierto? Que somos más duros, que tenemos más decisión. Pero claro, eso normalmente introduce mucha irracionalidad en el funcionamiento del sistema. Y claro, parte del sobreuso de la prisión preventiva tiene que ver con esa irracionalidad. Otro tema distinto. También hay que identificar que parte del problema, porque hemos tendido a utilizar más la prisión preventiva, es porque los sistemas de control a las alternativas no son tan robustos como debieran ser. Ya, y este otro hay tipo, algo que reforzar. Y por tanto este otro tipo de elemento estructural, si queremos que efectivamente las alternativas a la prisión preventiva sean alternativas en serio, que no generen conflictos políticos, debate político, social, bueno, tenemos que ofrecer sistemas de control robustos, y eso supone una cierta institucionalidad a cargo de esto, y esto se ha venido planteando, recuerdo, en planes de seguridad desde el año 2014, sí, y nos hemos avanzado sistemáticamente. Entonces, estos son el tipo de cuestiones que uno dice, ya, ¿dónde nos quedamos en el debate de prisión preventiva? Ley nomás. La ley es barata, rápida y me permite salir mostrando algo. Las medidas más de fondo que son más complejas, cuestan un poquitito de plata, pero tienen enormes réditos sociales, creo yo. Pero en fin, ese es el tipo de debate que hemos tenido lamentablemente de urgencia, por así decirlo. Bueno, ojalá estas cuestiones que tienen cara de ser de más largo plazo se puedan hacer y a tiempo, ¿ah? Porque, insisto, siempre es como en la educación. Como el impacto es de largo plazo, no nos hacemos cargo. Exacto. Y en esto uno diría, tenemos que aplicarse, caminar y mascar chicle. Hay que mascar chicle con medidas de corto plazo muy inmediato, pero tenemos que caminar hacia medidas más estructurales que muevan la aguja con permanencia. No te pregunté por los militares en la calle, que es la medida de corto plazo que varios están pidiendo y que no les gusta a los que entienden más el tema, me parece. Sí, no, y además el planteamiento del Estado sitio. A ver, recordemos, esta cuestión se viene planteando hace un año y medio sistemáticamente. Sí.
Y incluso entonces se forzó que se citara el COSENA, que se citó y se juntó en febrero de este año para discutir esto. Y las propias Fuerzas Armadas manifestaron, que no. se bastaron bastante reacios porque entendieron que se requerían, para que ellos pudieran intervenir, varios elementos muy estructurales que no están presentes, pero también entender que un estado de sitio en la región metropolitana o un estado de excepción constitucional en la región metropolitana es extremadamente complejo manejar. Luego, hay evidencia en países latinoamericanos, evidencia comparada, que muestra que estrategias de este tipo no han sido particularmente útiles en este tema. Pero lo que extraña y lo que es descorazonador es que, a pesar de todo esto, sigamos insistiendo, pero ojo, sin ningún argumento. O sea, no, y que se suban al coro, además, senadores socialistas, que no te quiero meter en esa política, pero no deja de ser raro, digamos. Y eso te da cuenta de que estamos en un momento electoral. Y además, como te digo, con una lógica extremadamente rara, porque los estados de excepción constitucional obedecen a su nombre, son excepciones. Y por tanto, tiene que haber muy buenas razones para justificarlo. Por tanto, tienen que ser, si los vamos a decretar por razones excepcionales, tienen que ser herramientas útiles para el logro de ciertos fines. Y lo que tenemos es que hay evidencia que muestra que no son herramientas útiles y se quieren decretar igual y se invierte la carga a la prueba. A mí me ha tocado algunos debates y me dicen, ya, pero ¿por qué no debería decretarse? No, perdóname. La pregunta es, ¿qué información tienes tú mínimamente cuando las propias Fuerzas Armadas te han dicho y todos los especialistas te dicen que esto no va a producir resultados, que esto puede servir para algo? Porque estas cosas tienen costos. No solo económicos, tienen costos sociales, tienen costos políticos, tienen costos en que perdemos espacio para hacer otras cosas que sí pueden tener. Entonces, no es llegar y tirar al voleo, hay que tener un poquitito más de responsabilidad, creo yo, en este tema. Don Mauricio Duche, abogado, académico de la Universidad Católica, director de Espacio Público, muchísimas gracias. De la Escuela de Gobierno, tienes que decir. De la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, cierto, ya, se corrige. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Un abrazo grande.